Hola a todos, hoy tenemos unas riquísimas empanadas keto sin harinas. Y para la preparación de estas ricas empanadas vamos a necesitar unos 160 gramos de queso mozzarella rallada, 80 gramos de almendras molidas o harina de almendra tal como veis en la imagen, queso crema unos 35 gramos, 1 gramo de polvo para hornear y 1 gramo de sal. Yo le puse sal rosa del Himalaya, pero la que tengáis estará bien. Un huevo entero, así de este tamaño más o menos, a temperatura ambiente, eso sí. Y una yema de huevo, será para pintar luego nuestras empanadas y darle un toque dorado. También vamos a usar, pero de forma opcional, una cucharada de gelatina sin sabor. Yo tengo esta, pero podéis ponerle la que tengáis. Vamos a mezclar todos los ingredientes secos en una charola. Le ponemos la harina de almendra, la sal, el polvo de hornear, mezclamos bien y también le vamos a poner la cucharada de gelatina sin sabor. Así, más o menos, mezcláis todo para que se integren todos los ingredientes y quería daros las gracias por todo el apoyo que he recibido. Ahora vamos a ablandar los quesos en el microondas unos 15 segundos o al baño María, como queráis. Incorporamos a la mezcla y nos ayudamos de una cuchara para mezclar todo bien. Veréis que cuesta un poquito, pero con paciencia todo se consigue. Así, poquito a poco. Luego ya más adelante nos ayudaremos de nuestras manos. Si os gustan mis recetas, recordad darle un like y suscribiros si aún no lo habéis hecho, y si le dais a la campanita, YouTube os avisará cada vez que yo ande por aquí. Y comentar qué otra receta os gustaría que yo hiciese aquí en este estilo de vida, este estilo de alimentación. Cualquier comentario, cualquier sugerencia, siempre voy a leerlo. Bueno, veis que ya se está formando una masa bastante esponjosa y con elasticidad para formar nuestras ricas empanadas, pero ahora en este punto más o menos vamos a incorporar el huevo. Recordar que el huevo tiene que estar a temperatura ambiente. Mezclamos todo bien, así despacito, con paciencia se va a ir absorbiendo el huevo. Y ahora llegará un punto en el que la cuchara ya no nos va a ayudar a mezclar la masa y entonces vamos a utilizar nuestras manos. Al principio cuesta un poco, pero veréis que a medida que se va mezclando bien todos los ingredientes, llegará a un punto en que la masa se puede despegar muy bien de la charola. Seguimos amasando un poquito más y se va a formar una masa muy elástica. Mirad, así, más o menos en este punto. Cuando metáis los dedos y veis que es como elástica, así. En este punto lo llevamos al refrigerador o la nevera unos 30 minutos aproximadamente, y mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Pues nuestro relleno. Vamos a picar un poco de cebolla, freímos un poquito de pimiento también picadito, rehogamos un poco y le ponemos un ajo picadito, rehogamos de nuevo y ahora le ponemos tomate. Todas las medidas y cantidades son opcionales. Un poco de orégano o las especias que más os guste. A mí el orégano me encanta y el tomillo le da un sabor especial a la salsa. Rehogamos otro poquito y ahora incorporamos el pollo deshebrado. Yo ya lo tengo preparado, bien condimentado, riquísimo por cierto. Mezclamos todo muy bien para que se integren todos los sabores y aquí tenemos nuestro relleno para las empanadas. Podéis ponerle el relleno que queráis, esto es opcional. Ya hemos sacado nuestra masa, ya la tenemos preparada. Formamos pequeñas bolitas dependiendo de la forma que le queramos dar a las empanadas. La ponemos en un poco de papel para hornear y ahora le ponemos otro papel por encima y aplastamos con una tabla de cortar o también un plato que esté liso para darle la forma. Si tenéis una tortillera, pues quizás os va a ayudar mucho a hacer estas ricas empanadas. Yo en este caso quería daros esta opción. ¿Veis? Ahora rellenamos, pero cuidado de no rellenarlo demasiado para que no se os rompa. Y ahora con ayuda del mismo papel hacemos la forma de la empanada. Veréis qué fácil es. Quitamos despacito el papel para que no se nos rompa y ahora con ayuda de un tenedor un poco humedecido sellamos
toda la masa para que quede firme. Recordar que es una masa un poco delicada, por eso es importante hacerlo despacito. Ahora lo llevamos a una charola para el horno o también podéis freírla, como gustéis. Mirad. Y una vez formadas todas las empanadas, vamos a pintarlas con la yema de huevo para darle ese toque dorado tan rico. Veréis qué buenas van a estar. Y una vez que pintemos todas las empanadas, vamos a llevarlas al horno unos 12 o 15 minutos aproximadamente. Luego os digo cuánto ha llevado en mi horno. Cada horno es un mundo. Han estado aproximadamente 15 minutos en mi horno a 180 grados. ¡Mirad qué delicia! Se antoja muchísimo. Ya sabéis, ha llegado el momento más esperado. Mirad qué textura, qué empanada tan rica. Se antoja demasiado, ¿a que sí? Pues vamos allá a probar esta rica empanada. Ni os imagináis lo rica que está. De verdad, tenéis que hacerla. Está deliciosa, una textura buenísima. Quería dar las gracias a una suscriptora del canal que fue la que me dio la idea para preparar estas ricas empanadas. Sean muy felices y hasta el próximo vídeo.